Continuamos con alajot de tefilá para mujeres. Hoy vamos a ver un tema que es sobre el tiempo de hacer tefilá. ¿Hasta cuándo se puede hacer tefilá? Entonces dijimos antes, en los primeros videos, cuando hablamos de cuántas tefilot la mujer está obligada a hacer, según la mayoría de los poskim, la mujer está obligada a rezar shaharit y minja. Eso es según la mayoría de los poskim. Y así es apropiado hacer lekatjila. De todas formas, hay quien dice, es una opinión más livianita, que la mujer está obligada a rezar nada más una tefilá al día y ella puede elegir cuál de todas rezar, que dijimos que la mejor es que rece shaharit, para que empiece el día sirviendo a Kadosh Baruj. Ok, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo puede rezar shaharit? ¿Hasta cuándo se puede rezar shaharit? Entonces, para esto tengo que explicar cómo es que se dividen las horas del día. ¿Sí? Porque shaharit se puede rezar hasta la cuarta hora del día. Ahora, ¿qué significa la cuarta hora? Y no son horas de 60 minutos, ese es el problema. Entonces, ¿cómo se dividen las horas? Vamos a explicarlo, así al rapidito. Hay mahloket de cómo dividir las horas en el día. Según el Magen Abraham, hay que agarrar el tiempo que hay entre Amud HaShahar, entre lo que es Amud HaShahar, que es cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, y Zeta Kohabim, que es la salida de las estrellas. Se agarran los tiempos y se divide esto en 12 partes, y ahora cada parte se considera una hora. Estas horas pueden variar, depende si es verano o invierno, puede ser a veces más de 60 minutos, a veces menos, depende de la época del año. Entonces se agarra desde Amud HaShahar hasta Tzedek Kohabim, se divide en 12, cada parte es una hora, y a esto se le llaman horas temporales, porque pueden cambiar según la época del año. Entonces Shaharit, el tiempo que hay para rezar Shaharit es hasta la cuarta hora del día, quiere decir, según la opinión del Magen Abraham, desde Amud HaShahar, desde que se ven los primeros destellos del sol, 4 horas temporales, hasta ahí se puede rezar shaharit. Eso es según el Magen Abraham. Según el Gra, el Gaón de Vilna, él dice, no, las horas no se miden así, sino que no se mide de Amud HaShahar, sino de más tardecito, que es Netzahama. Netzahama es la salida del sol hasta, no la salida de las estrellas, sino antes de eso, hasta la puesta del sol. Ahora, agárrate acá, dividís en 12 y cada parte es una hora. Y dice, ahora, ¿hasta cuándo se puede rezar shaharit entonces? Contás desde la salida del sol, las 4 horas temporales, hasta ahí se puede rezar shaharit. Sale que según el Gra, se puede rezar shaharit hasta más tarde que según el Magen Abraham. Porque según el Magen Abraham empezamos a medir el tiempo a partir de Amud HaShahar, que es mucho más temprano que Netzahama. La halajá al final queda como el Gra. Y entonces para tiempos de Kriyat Shema, para tiempos de tefilá, se mide según el Gra, según la halajá. Sin embargo, lekatjila, uno tiene que cuidarse, lo mejor es cuidarse y seguir la opinión del Magen Abraham, que es más estricto, y empezar y tratar de hacer tefilá en el tiempo del Magen Abraham, que es un tiempo más temprano. Pero según la halajá es como el Gra. Ahora, hay que fijarse en los calendarios. Ahí en los calendarios ahora, hoy en día dicen, hasta esta hora, hasta acá se puede hacer tefilá según el Gra, hasta acá según el Magen Abraham, hasta acá se puede hacer Kriyat Shema según el Gra, hasta acá según el Magen Abraham. Hay que fijarse en los calendarios y así uno sabe a qué hora se puede hacer tal cosa. Sí se puede confiar en esos calendarios. Entonces, una mujer que dijimos entonces, la mujer puede rezar shaharit. Estas 4 horas tiene, estas 4 horas temporales a partir de la salida del sol, 4 horas. Ahora, ¿qué pasa si se le pasaron las 4 horas? En este caso, la mujer todavía tiene hasta mediodía para poder rezar shaharit. Hasta mediodía. Ahora, otra vez, mediodía no es las 12 del mediodía. Mediodía va a ser según las horas temporales que dividimos en 12. Fíjate, la sexta hora, hasta ahí se puede rezar shaharit. Y en este caso, una mujer que se le pasaron las 4 horas y va a rezar después de las 4 horas, ya no puede decir las bendiciones del Kriyat Shema si es que ella las quería decir. Si antes dijimos que había una discusión entre el Rab Ovadia y otro Jajamim, el Rab Ovadia dice que la mujer de por sí no puede decir las bendiciones del Kriyat Shema,
pero según el Peninei Halajá vimos que sí se puede porque son bendiciones de alabanza a Kadosh Baruj Hu y no son bendiciones de mitzvot. Vimos ahí en su momento el tema. Entonces, según el Peninei Halajá, la mujer en el tiempo de la tefilá hasta las 4 horas, la mujer que quiere puede bendecir por el Kriyat Shema. Después de las 4 horas, incluso según el Peninei Halajá, la mujer ya no puede decir las bendiciones del Kriyat Shema. Ok, ahora ¿qué pasa? Una mujer que solo acostumbra a rezar una tefilá al día. ¿Sí? Todo lo que hablamos ahorita es la mujer que reza Shaharit y Minjá según la mayoría de los poskim. Ahora, ¿qué pasa a una mujer que solo reza una tefilá al día? Y ella reza Shaharit y se le pasaron las 4 horas. ¿Qué es lo que puede hacer o qué tiene que hacer? En este caso es mejor que la mujer se espere a rezar Minjá en el tiempo correcto en vez de que rece Shaharit después del tiempo, ¿sí? Después de las 4 horas. Es mejor que se espere a rezar Minjá. Pero en dado caso ella tenga sospecha de que se le vaya a olvidar rezar Minjá, en ese caso es mejor que haga Shaharit a pesar de que ya se le pasaron las 4 horas, porque de todas formas tiene hasta mediodía para rezar Shaharit. Entonces en ese caso que ella tiene miedo de que se le olvide rezar Minjá, que rece Shaharit.